Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de NX en el canal de Navarro y Soler. En esta ocasión vamos a hablar sobre las plantillas de modelado. ¿Qué son las plantillas de modelado? Bueno, pues las plantillas de modelado no son más que unas piezas que tiene NX internamente, están ubicadas en el disco del equipo, en una ubicación específica y con un nombre específico también, que NX son las que abre cuando nosotros decimos que queremos hacer una pieza nueva con archivo nuevo y elegimos alguna de estas de aquí. Estas son las plantillas de modelado. Como veis existen varias plantillas bajo la pestaña de modelado y en función de las unidades en las que estemos trabajando tendremos que modificar una u otro si queremos ver los cambios reflejados. ¿Dónde están ubicadas en el disco estas plantillas? Bueno, pues estas plantillas son archivos PRT que están en la ruta de instalación de NX, la versión correspondiente, en la carpeta UGI y dentro de UGI en templates. Aquí, como veis, tenemos un conjunto de piezas de NX, en el cual cada una hace referencia a una de las plantillas. La de Model sería esta de aquí de Model, la de Assembly sería esta de aquí de Assembly, Shape Studio, Sheet Metal, etcétera, etcétera. Como veis, hay dos de cada tipo, una que pone mm y otra que pone inch, y cada una hace referencia aquí, como he comentado, estuvimos trabajando en milímetros o en pulgadas. Vale. Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser ver cómo editarlas y ver pues, bueno, qué provecho podemos sacar a tener estas plantillas editadas. Yo lo primero que voy a hacer va a ser abrir la plantilla, que estamos en C, Siemens, en la versión que toque, carpeta UGI, templates, y vamos a abrir la de milímetros, la de modelo. Vale, aquí vemos la plantilla que está abierta. Por defecto esta plantilla solamente tiene un sistema de coordenadas y lo primero que vamos a hacer, bueno, aprovechando que tengo el tema oscuro, vamos a definir el fondo en la plantilla oscuro también para que siempre que abra la pieza nueva pues vea el fondo de este color. Voy a background, le digo dark theme. Vale. Puede que algunos de vosotros cuando vais a hacer estos cambios os aparezca aquí en la pestaña con el nombre de la pieza, al final del PRT aparezca un candado. Significa que esta pieza solamente tiene permiso de lectura. Por lo tanto, para poder hacer estas ediciones y que se queden guardadas de forma permanente, tendremos que entrar en las propiedades de la pieza que estamos editando y quitar el check de solo lectura. ¿Qué más cosas podemos definir en la plantilla? Pues en la plantilla podemos, por ejemplo, definir dentro de las capas alguna categoría nueva. Vamos a decirle que nos enseñe las categorías. Voy a poner, por ejemplo, mi category. Vale. A esta categoría nueva lo que voy a definir es que haya capas que estén en esa categoría. Por ejemplo, vamos a poner de la 5 a la 10 que esté en la categoría mi categoría. Aparte en sólidos que estén también en categoría. Y me voy a ir a sólidos y de la 5 a la 10 vamos a decirle que las quiero quitar de esta categoría. Vale. Ahora tengo de la 5 a la 10 de categoría. Ya me he creado unas nuevas capas, las he definido en una categoría nueva. Vamos a crear geometría también. Yo que sé, imaginaos que queremos un sistema de coordenadas específico en una ubicación específica. Lo vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es crearnos también atributos para que por defecto tengamos atributos creados. Yo, por ejemplo, voy a crear un atributo que sea dibujado. Voy a decirle que es una cadena y voy a poner aquí mi nombre, Carlos. Ok. Y voy a guardar. Al tener ya estas modificaciones realizadas y la pieza guardada, voy a cerrar. Y ahora cuando hago una pieza nueva y elija la plantilla de milímetros de modelado, por defecto ya tengo que ver todos estos cambios realizados. Aquí, como veis, tengo dos sistemas de coordenadas, tengo una categoría, esa mi categoría con las capas que yo he definido aquí dentro,
y tengo una propiedad, en este caso he puesto dibujado y el valor Carlos. Esta propiedad, bueno, aprovechando que tengo el atributo este añadido, yo puedo tener en mi plantilla de dibujo en plano también, en mi cajetín, una celda que esté leyendo siempre el valor del atributo dibujado en la plantilla de modelado. De tal manera que yo, cuando vaya a mi plantilla de dibujo en plano, por defecto va a aparecer autorrellenado la zona del cajetín que está asociada con este atributo. Si yo me voy a la plantilla y cambio el Carlos y pongo, yo que sé, por ejemplo, Daniel, automáticamente ese valor del cajetín se autorrellene. Con esto, bueno, pues podemos aplicarlo a que cada usuario pudiera tener una plantilla de diseño con unos atributos creados que él quisiera, y automáticamente cuando hicieras la lámina de dibujo en plano, pues hubiera ciertos campos del cajetín que quedan autorrellenados en función del usuario que estuviera creando la pieza. Vale, bueno, como os imagináis, se pueden hacer muchas más cosas con la plantilla de modelado, pero esto es un pequeño vídeo corto en el que quería enseñaros una pequeña introducción. Quizás más adelante hagamos más cosas con estas plantillas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.